Sanación emocional, sanación de las heridas emocionales es el tema de hoy y me encanta tener a este invitado que vamos a tener ahora en un minutito más conversando con nosotros, que es Sebastián Albagli Link. Seba va a estar compartiendo con nosotros y les cuento un poquitito cómo fue, cómo sucedió este encuentro. Hace un tiempo yo volvía del sur de Argentina, estaba vacacionando y Seba me manda un tratado que miren, un tratado sobre la sanación emocional. Son 10 páginas, que después se los comparto porque es gratuito, lo pueden adquirir en su web. Entonces me manda las 10 páginas, las leo y me pareció súper interesante cómo habla él de la sanación de las heridas emocionales, cómo gestionarlas, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, por qué a veces no vemos qué es lo que hay que sanar o vemos otras cosas. Y hoy lo invité para que justamente nos hable de eso, sobre las claves para nuestra sanación emocional. ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir? ¿Qué es lo que, a lo que debemos prestarle atención? ¿Dónde poner el foco? ¿Y por qué debemos, a su vez, trabajar en todo esto, ¿no? Así que hoy tenemos un gran invitado. En un minuto le doy la bienvenida. Como siempre, antes de dar el paso, les recuerdo dejar un me gusta, compartir este contenido y suscribirse al canal para hacer que esto se expande y le llegue a otras personas. Además pueden compartir este contenido también. Sí, ahora con toda la información de nuestro invitado y que tienen un chat que pueden utilizar, así yo los voy leyendo, los voy interactuando con ustedes e incorporar esa info aquí. Hola Seba, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, ¿y tú, Gonzalo? No estaba en un Bien, live hace más de un año, yo creo, por lo menos yo creo que un año y medio. Así que es yo mi creo que, retorno a las yo canchas. creo que sí, pero aparte en el vivo que estuviste estabas con tu hermano, estaban los dos, ¿o no? Además, no digo, yo no hago, no contigo, no hacía un Ah, live nada. en Instagram, me había retirado Bienvenido. y este es mi, Este este es mi retorno. Así que qué es mejor un plataforma bautismo. que hacerlo. Te bautizamos aquí. ¿Se escucha bien? Estoy probando un micrófono nuevo aquí. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te Perfecto, escucho, bárbaro, sí, sí. Bueno, Seba, perfecto. gracias por estar aquí, por permitirnos ahondar un poquito en la sanación emocional. Me gustaría si podés presentarte brevemente con la comunidad aquí de Despertando con Gonzalo, quién es Seba o cómo llegó hoy aquí a hablar sobre la sanación emocional y todos los otros temas que manejas también. Perfecto. Entendiendo que el contexto de hoy, yo hablo de muchas cosas. Para algunos que me conocen, soy uno de los fundadores de Seminarios Espirituales, que junto a Despertando con Gonzalo y algunas otras plataformas han aparecido como estas plataformas renovadas de compartir información del el arco iris, que es la espiritualidad, el despertar. Nos vamos dando cuenta que mientras más temas abrimos, más temas aparecen. Entonces, claramente el tema de la sanación emocional no es el único de los temas que me van a escuchar hablando, pero hoy día voy a explicar por qué en mi camino y ahora en mi como búsqueda más individual de compartir fuera de seminarios espirituales, la sanación emocional y el compartir información sobre el mundo emocional se transforma en mi prioridad. Para abordar el crecimiento espiritual, no como un fin, sino que como para llegar a eso que estamos buscando todos, que es encontrar nuestro propósito en la vida, que es avanzar y que es crecer. Entonces, como introducción, soy uno de los fundadores de esta plataforma de seminarios espirituales y también me dedico a mucho de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Son como dos vidas paralelas, pero que mientras voy avanzando en mi camino de vida voy viendo como cada vez se van juntando. No lo tengo aquí, pero acabo de terminar un robot para hacer mindfulness. Me Después, muero. si no, después se lo muestro, lo tengo por ahí. Un robot impreso en 3D que está programado para hacer distintos tipos de respiraciones. Así que también después, si no te puedo mandar Sí. les puedo mandar el video. Entonces, de alguna manera, ¿quién soy? Soy como un pulpo que tiene una gran misión, que es la búsqueda de, primero, encontrar coherencia a nivel interno en esta búsqueda. Soy como un buscador incansable. Cuando tú me preguntabas ahí por interno, ¿cómo te definirías? Creo que es la palabra que más me define, un buscador incansable, pero al mismo tiempo un compartidor incansable de todo eso que voy encontrando y voy haciendo como coherencia en mí. Eh,
Con respecto a la sanación emocional y por qué es un tema que aparece en mi vida y por qué es un tema del cual termino escribiendo un tratado, como les dijo Gonza al principio y los que están entrando ahora, esta charla o este live se basa principalmente en un tratado de 10 páginas que escribí sobre la sanación emocional, en un intento de hacer una estructura coherente para entender este concepto de las heridas emocionales y cómo sanarlas. Pero la historia se remonta mucho antes y yo creo que muchas de las personas que están aquí se van a relacionar o se van a sentir identificadas con esta historia, porque es lo que le pasa a las personas altamente sensibles, que son el 25% de la población. Cada vez se sabe más de las PAS, como hoy día estamos, como se les conoce las PAS. Cada vez hay más conocimiento sobre la alta sensibilidad y lo que le pasa a las personas altamente sensibles, gracias a Dios o gracias al trabajo de los seres humanos, hoy día cada vez hay más visibilidad y cada vez se comprende más al niño altamente sensible, los NAS, pero en la época nuestra, Gonza, ¿tú cuántos años tienes? ¿29, Sí, 27? 28, Ya, pero casi, claro, casi yo tengo 29. 29. En nuestra época, y obviamente, ¿para qué hablar de nuestros padres y nuestros abuelos? La alta sensibilidad no era algo que tenía mucho espacio. Pero yo, como una persona altamente sensible, y la mayoría de las personas que están en la búsqueda espiritual probablemente están en el espectro de la alta sensibilidad, podemos ver el sufrimiento ajeno. Es una de las grandes cualidades que tiene la alta sensibilidad, porque tu sistema nervioso es más sensible a todo lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Que yo tenía 6 años, 8 años, sobre todo hasta antes de la adolescencia. Ahora voy a explicar por qué es tan importante esos primeros 7 años y qué pasa en los siguientes 7, pero sobre todo cuando empieza a aparecer en mí una conciencia de que hay más, de que hay más personas. ¿Qué es lo que me pasa? Que empiezo a darme cuenta que todas las personas a mi alrededor parecían estar bien, decían estar bien. Yo era un niño, pero en mi alta sensibilidad y como en esa como agudez, por decirlo, como esa como perspicacia, yo decía, no, esto no están bien. Entonces mi profesor del colegio, yo estaba en primero básico, o no sé cómo lo llaman en Argentina, en primer grado, y me gritaba. Y decía, no, aquí hay un problema, este tipo está sufriendo por dentro, como que siempre de alguna manera como que mi sistema operativo vino con ese nivel de como, con esa parte de coherencia, muchas otras cosas que faltó, tomó mucho tiempo y seguimos trabajando como todo, pero esa parte venía como tal como la gente que tiene el oído musical y nace con bueno para el piano, ese no soy yo ni para cantar, pero mi oído para el piano se podría decir que era darme cuenta que no tomarme a personal y darme cuenta que la persona realmente, si bien aparentaba por fuera estar bien, por dentro estaba sufriendo. Y crecí con eso, crecí como con esa sensibilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que a medida que fui avanzando en la vida, por eso decía los primeros 7 años, los segundos 7 años, de los 7 a los 14, es donde uno empieza a tener esas primeras experiencias donde uno quiere como manifestarse como quién es. Al principio como que la vida es una exploración, uno es como una esponja, pero ya entre los 7 y los 14 uno empieza a desarrollar su identidad. ¿Para qué hablar de los 14 a los 21, que es donde la mayoría de nosotros tenemos nuestra primera gran crisis en la adolescencia? Porque ahora ya debemos ser alguien y es donde la vida nos empieza a mostrar por primera vez y empezamos a ver por primera vez con los ojos más claros el nivel de sufrimiento que hay en el mundo y ese nivel y ese sufrimiento se hace carne en nosotros. Yo creo que no hay nadie que se salva de eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esta lucidez que siempre iba hacia afuera con esos ojos bien abiertos, como que se fue apagando y empezaron a aparecer todos los miedos y todos los traumas y todas esas experiencias se fueron haciendo carne en mí, al punto que a los 20 años caí en una depresión profunda por adicción a varias sustancias, en especial la marihuana, pero que iba acompañada de otras más duras, viviendo en Estados Unidos, porque ya no podía más. Ese dolor interno, incomprendido, que yo antes lo veía en el afuera y decía, esa persona sufre por dentro. Mi rabino sufre por dentro, mi profe sufre por dentro, mis abuelos. Yo veía ese nivel de sufrimiento, como que de alguna manera mi mirada se fue hacia adentro, pero no como la introspección del mundo de la espiritualidad, sino que era como un ensimismamiento y un sentirme completamente atrapado y agobiado en mi propia mente, en mis propios pensamientos. Que ahora cuando entremos más de lleno a entender las heridas emocionales, vamos a entender por qué ocurre ese ensimismamiento como le llaman no sé, el mono repetitivo, la loca de la casa, tiene muchos nombres. Se había tomado total control de mí. Sin embargo, en un momento de tocar fondo
como a los 20, 21 años, me acuerdo de haber tenido un par de experiencias y la más fundamental fue haber leído Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Eh, y a través de la lectura de ese libro y otras experiencias, empecé a recuperar y acordarme de esa sonrisa de ese niño de antes de los 7. Y me empecé a acordar de que yo era un niño lleno de sueños y lleno de ganas de cambiar el mundo. Y desde ahí empecé y dije, me voy a levantar. Pero lo que pasó ahí fue que me di cuenta, y hoy día eso pasó hace 8 años, 9 años, que para poder salir adelante iba a tener que ir a lo más profundo de mis vísceras, como puse ahí en el tratado. Iba a tener que ir a un viaje profundo, a la oscuridad, a romperme una y otra vez, a pedir ayuda cientos de veces a distintas personas. Porque, claro, porque me di cuenta que todo ese dolor provenía de, en gran parte, estas heridas emocionales, que es lo que vamos a hablar ahora. Y a lo largo del camino, que fue lo que me llevó a escribir el tratado, de alguna manera caigo con una gran verdad. Yo había pensado casi toda mi vida que gran parte de mi sufrimiento era porque yo quería saber cuál era mi propósito de vida. Es una pregunta clave que se hacen todo, sobre todo cualquier persona. Hoy día está más de moda hacérsela incluso en el mundo laboral, pero por lo general en el mundo de cualquier persona que entra a un despertar, por lo general se hace esa pregunta. Me imagino que te ha llegado mucho esa pregunta y es un tema que se habla bastante, que es cuál es mi misión de vida, cómo saberlo. Y la gran verdad a la que yo de alguna manera caigo por experiencia, por caída, por sufrimiento y por levantarme, es que lo que nuestro propósito de vida aparece a medida que vamos sanando. Entonces no es algo que hay que descubrir, sino que es algo que surge naturalmente. Y por eso el trabajo que yo hago se llama florecer. Yo hago un trabajo de acompañamiento que se llama florecer con ese, porque de alguna manera el propósito ya está en ti. Es como que es parte de tu ADN, ese propósito, esa misión de vida, la que escribiste antes de venir. Y de alguna manera lo que tú tienes que trabajar o lo que tienes que ponerle atención no es a responderte todo el rato, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué viene a ser el mundo si ya estás aquí? Probablemente la atención tiene que ir a todo aquello que te tiene viviendo experiencias constantemente y solo tú sabes que no quieres vivir y te preguntas por qué se me vuelven a repetir y por qué se me vuelven a repetir y si voy a un retiro de silencio y si me hago la canalización, herramientas maravillosas. Pero cuando empiezan a aparecer constantemente esos mismos dolores, esas mismas experiencias, probablemente hay que ir al mundo emocional y obviamente la pregunta que quieras, Gonza, pero hacia allá me gustaría que lo llevemos, que es a ir unos pasos para atrás y darle un marco de referencia a esta charla. Total. Me encanta todo lo que vas diciendo y hasta me alegra también en el fondo que aparezca esto en esta charla. Hay un tema en el que coincido y resueno mucho con vos, Eva, que es la coherencia. Bueno, hacemos algo, hemos iniciado un poco en este camino con proyectos similares, yo desde Despertando, vos desde Seminarios Espirituales, y me encanta también que podamos mostrarle a la gente la importancia de darnos la mano entre colegas en estos asuntos y decir, vamos para adelante con esto. Justo hoy hablaba con otro colega sobre este mismo tema y con otra colega que vamos a hacer un vivo más adelante, hablaba sobre esto que traes recientemente, que es, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve la canalización, el mensaje, si después sigo sin respuestas, si después sigo sin conocerme, si después sigo sin poder avanzar, o digo, no digo que no sirva, sí que sirve, pero por ahí hay que hacer un nexo y buscar herramientas que sí podamos aplicar o que sí, por ejemplo, la persona se lleve herramientas que puedan hacerle bien en su día a día. No dejarlos con un mensaje ya, sino, bueno, a ver, esto aplícalo, con esto hace algo. Y siento que cuando leí el tratado y hablabas de sacar capas de heridas hasta que estás limpio, limpio digo, hasta que te descubrís, la esencia era esa y aparece todo, es hermoso. Eh, Justo esta semana veía un posteo se los puse en TikTok que hablaba del duelo, pero que siento que de alguna forma con las heridas también se puede llegar a tener coherencia. Y lo dibujé recién acá en un papel, perdonen mi dibujo, Sí, sí. pero que hablaba así, miren, les voy a mostrar primero esto. Decía, lo de adentro es el duelo, ¿no? O podríamos decir que son las heridas, y lo de afuera soy yo.
y decía como que en realidad el duelo o una herida no deja de doler o no se achica, sino que lo que se va agrandando somos nosotros, los que vamos creciendo somos nosotros. El dolor siempre es el mismo, o la herida siempre es la misma, pero nosotros vamos creciendo y vamos agrandándonos. Y cuando te escuchaba, digo, por algo me llegó esta información también. Em, Nada, una reflexión hacia el pasar. Ahora sí, me gustaría por ahí si nos aportás un poquito de para vos cómo es este camino de la sanación, de cómo comienza o qué es, hablando de esta practicidad, de qué es lo que deberíamos hacer o qué consejo nos puedes dar para comenzar. Yo creo que una de las claves del crecimiento y de la sanación y de cualquier crecimiento en este mundo es la información. Es primero tener información que me permita entender, que le permita a mi cuerpo mental, que le permita a mi mente hacer una comprensión, porque si no, de nuevo, nos vamos a quedar a veces con la intuición, nos vamos a quedar a veces con las ganas, pero por eso para mí, por ejemplo, una de las herramientas que yo recomiendo más es la meditación acompañada de la escritura, y no solo la meditación, siempre ir poniendo en palabras, siempre intentando verbalizar y dejar en manifiesto lo que voy entendiendo, porque eso me permite después comparar y contrastar. Por eso se recomienda muchas veces escribir los sueños, escribir el journaling, el famoso de hacer bitácora todas las noches, porque te va permitiendo de alguna manera manifestar lo que llevas dentro. Con esto, ¿por qué digo esto? Porque para yo poder explicar cómo funcionan las heridas emocionales en el tratado, como lo verán después, tengo que, eso es lo más curioso, yo hablo de la sanación de la herida emocional en solo dos de las últimas dos páginas, y las otras ocho son todo el marco de referencia para poder llegar a entender, porque si yo te digo que es a donde vamos a llegar al final, yo te digo, una herida emocional se puede sanar, identificándola, aceptándola y resignificándola. No, no significa mucho. Entonces, vamos hacia atrás y vamos a ese marco de referencia. Obviamente, esa respuesta yo la voy descubriendo a lo largo de caerme y levantarme y levantarme, pero así funciona con todas las personas, con los músicos. Hacen la música, se equivoca, ta, 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 y sacan la canción. Entonces, de alguna manera, es mostrar todo lo que viene antes. Entonces, tratemos de entender el mundo emocional. Para entender el mundo emocional, vamos al modelo clásico, que es el modelo de los cuatro cuerpos. Me imagino que la mayoría de las personas que está aquí lo ha escuchado. Es más, lo voy a mostrar, lo tengo aquí, para que sea más fácil de entender. A ver, buenísimo. Puedo cambiar la cámara. ¿Se ve? Sí, Ok. Entonces, este es el modelo clásico de los cuatro cuerpos. Este está repensado por mí. Yo lo dibujé y lo diseñé porque me gusta el diseño. La verdad que lo hice con Canva, o sea, no, tampoco es una obra de arte, pero pensemos que el cuerpo, a ver si se va a ver el mouse, el cuerpo físico es el cuerpo de adentro. Luego está el cuerpo emocional, representado por este cuerpo ondulado. Luego está el cuerpo mental en el círculo negro. Y luego está el cuerpo espiritual, que sería los destellos de luz. perfecto. Ya voy a explicar por qué represento el cuerpo espiritual con destellos y por qué represento el cuerpo emocional con esos cuerpos ondulados, pero vamos de adentro para afuera. Entonces, ¿cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona nuestra experiencia humana, por decirlo? Entonces, partimos primero de los dos extremos, cuerpo físico y cuerpo espiritual. El cuerpo físico es el encargado de recibir los estímulos sensoriales. Esto es algo biológico, esto es información biológica. El cuerpo físico, sácale la mente, sácale las emociones y sácale el alma. El cuerpo físico lo que está diseñado es para recibir estímulos sensoriales de los cinco sentidos. Es un sistema altamente sofisticado que puede recibir una cantidad de estímulos increíble. Pero este cuerpo físico por sí solo no puede hacer mucho. ¿Ok? Entonces luego ahí aparece el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que es lo que vamos a entrar. Y luego el cuerpo espiritual, que es lo que, de alguna manera, lo que yo planteo y que se plantea en muchos caminos de distintas maneras, es que el cuerpo espiritual es nuestra conexión con el todo. Es el único de los cuatro cuerpos que es el cuerpo que es eterno. La mayoría de las personas que están acá sienten que tenemos un alma, ¿verdad? Que tenemos una conexión con el todo. Entonces, de la manera que yo lo entiendo en mi indagación personal y en lectura de libros sagrados y escuchar charlas parecidas a las que han escuchado en Despertando con Gonzalo, vamos entendiendo que tenemos una parte nuestra que es eterna, que está en conexión con el todo.
Y tenemos un cuerpo físico que es el encargado de manifestar el anhelo de ese cuerpo espiritual. ¿Ok? El alma, a ver, quiero hacer una acotación. Hay un grado de misterio en la vida que probablemente nunca comprendamos. Yo creo que mientras antes aceptemos eso, más felices y más en paz vamos a vivir. Yo entiendo ese grado de misterio, esa falta de comprensión total de cómo funcionan las cosas como algo maravilloso, porque me invita a no tener el control, que es una de las grandes herramientas para avanzar y estar en paz, que es soltar el control. Entonces, cuando soltamos el control de entender que no vamos a comprender todo al 100% nunca, es un alivio, Gonza. Sobre todo para los que estamos en este camino, porque siempre queremos comprenderlo más. Y yo te puedo explicar ahora que tenemos un cuerpo espiritual que está en conexión con el todo. Si te resuena como verdad, es suficiente. Porque a nivel racional nunca vas a poder llegar a ese momento, al momento cúspide donde dices, ay, lo comprendí, porque en el momento en que llegues al momento cúspide, la vida te va a dar una experiencia que te va a hacer repensarlo todo. Entonces, simplemente lo pongo como un paréntesis, que yo vivo la vida entendiendo que hay un grado de misterio maravilloso. Y a ese grado de misterio al que yo le llamo la divinidad o Dios, que me enamora, porque me encanta pensar de que hay algo más que tal vez nunca voy a comprender, por lo menos en esta vida. Pero volviendo al modelo de los cuatro cuerpos, esa parte de ese misterio, ahí está mi alma. Está bien, yo tengo certeza o conciencia de que yo escribí algo antes de venir, pero si me soy 100% honesto, no tengo 100% certeza de eso, pero sí lo intuyo, y con eso es suficiente, a eso es lo que iba. Entonces, hay mucho por hablar de ese cuerpo espiritual, pero dejémoslo para simplificar que tenemos un alma que tiene un anhelo, que está en conexión con el todo. O sea que el anhelo de mi alma está en conexión con el anhelo de tu alma y el alma de todos. ¿Ok? Y el cuerpo físico se transforma en el vehículo para poder manifestar ese anhelo. Pero ¿qué hay entre medio? Cuerpo emocional y cuerpo mental. Es importante entender este modelo porque luego vamos a entender cómo funcionan las heridas emocionales, porque como son invisibles, si no hacemos esta estructura, estamos como hablando sobre nada. Es como yo decirte, mira, aquí tengo aire, y tú me dices, sí, aquí yo, y es como, estamos hablando sobre aire. Por eso vamos a darle solidez. Entre el cuerpo espiritual, que es nuestra conexión con el todo, y el cuerpo físico, que es el que manifiesta, imagínate tú, Gonza, que tuvieras las ideas más hermosas del mundo, y tuvieras los sentimientos más lindos del mundo. Sin el cuerpo físico no los puedes manifestar. ¿Ok? Ahora vamos al cuerpo emocional, que es este cuerpo ondulado. El cuerpo físico, que es el que es encargado, como dije, en un sistema altamente sofisticado, cualquier persona que estudie el cuerpo humano, incluso hablamos del grado de misterio, ¿verdad? A nivel de la espiritualidad, los científicos, todos sus estudios tienen que hacer un salto de fe, porque hay un grado de misterio que no lo comprenden. Entonces todos los estudios científicos asumen ciertas cosas como verdad, porque nadie comprende realmente cómo funcionan las cosas. Entonces ese grado de misterio lo recorre todo. Entonces, el cuerpo emocional es el que le viene al cuerpo físico. Entonces, hagamos un ejemplo para entenderlo. El cuerpo emocional, como se le llama la emoción, o el emotion, que es la energía en movimiento, ¿ok? El cuerpo físico no tiene cómo comprender, ¿ok? No comprende, simplemente recibe estímulos. Estos estímulos, o sea, si yo te hago así en la espalda, si escuchas una canción, justo hace unos días estuvo Andrea Bocelli en Chile y fue un espectáculo lo que hizo. Entonces, ¿pero qué es lo que voy? Que el cuerpo físico en sí escucha a Andrea Bocelli y escucha una ambulancia y es solo ruido, ¿ok? Y ahí es donde entra el cuerpo emocional, que empieza a generar una energía en movimiento, una emoción, una emotion, una energía en movimiento, en base a la experiencia sensorial, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Si yo, Gonza, digamos que tú te pegas con una mesa, ¿ok? En la esquina de la mesa porque te tropezaste, o fue, cuando eres niño, un padre que te empujó enrabiado y te hizo pegarte en la mesa, la experiencia física, imagina que fue con la misma fuerza, la experiencia física de haberte pegado en la mesa es exactamente la misma, a nivel biológico. Por eso es tan difícil el mundo del cuerpo emocional, porque no es visible. Pero cualquier persona que hace este ejercicio se dará cuenta que la energía que se pone en movimiento cuando el dolor físico idéntico te lo generó el golpe o el empujón de un ser querido versus un tropiezo, va
a generar una energía de movimiento totalmente distinta. Aquí es donde entra la mente, porque la emoción y el cuerpo emocional es solamente esta energía en movimiento. El golpe de tu papá va a generar una energía mucho más intensa. El golpe de un tropiezo va a generar una energía más leve. Entonces, el cuerpo mental es el que entra a darle razón, a razonar esta emoción. Necesita darle un nombre, necesita ponerla dentro de un marco. Eso es lo que hace la mente. La mente está todo el rato poniéndolo todo y tratando de ordenarlo para para darle un sentido a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te pegas con esa mesa porque te tropezaste, probablemente la emoción o la energía en movimiento que se pone en marcha desde ese estímulo sensorial va a ser leve, por lo que tu mente va a razonar, para la próxima ten cuidado. Eso es todo. Mismo dolor físico va a hacer que tu mente razone, para la próxima camina con más cuidado. Mismo dolor físico, distinta emoción, distinta energía en movimiento, tu cuerpo va a razonar algo mucho más distinto. Eventualmente, si esto fue en algo muy intenso, puede que incluso razone que no soy suficiente. O el mismo golpe físico. Entonces, eso es lo más importante de entender, que el estímulo sensorial, ¿ok? Por ejemplo, ver una película, por eso yo siempre recomiendo no ver películas violentas antes de acostarse, pero si lo llevamos a los casos más extremos. Por ejemplo, yo estoy viviendo ahora en Israel y me ha tocado visitar una casa de soldados heridos. Lo que han visto ellos genera una emoción tan profunda e intensa que se le llama el trauma, un trauma, que hace que su mente razone cosas que se van quedando ahí como verdades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mente, tal como la energía, va creando si sumamos todas las emociones, vemos este cuerpo emocional, lo que pasa es que el cuerpo mental, por eso es rígido, va creando un modelo de cómo es el mundo, en base a las emociones que sintió, sobre todo en los primeros 7 años de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos avanzando por la vida con como estructura mental. Pero ¿qué es lo que pasa si nuestro cuerpo emocional está herido? Lo que pasa es que vamos a crear una estructura mental de cómo es el mundo, que lo que hace más que nada es protegernos de que nos pasen a llevar las heridas y no nos permite ver el mundo como realmente es. Y esto es lo que Eckhart Tolle habla como el bucle. Para los que han leído Eckhart Tolle en su segundo libro, Una nueva tierra, habla del ego, siempre habla del ego, y habla del cuerpo del dolor, que ese es como para mí una de las grandes aportes para comprender cómo funciona este sentirse atrapado. Porque es lo que dice que tu cuerpo emocional está herido por una experiencia traumática, por una herida emocional, entonces tu ego lo defiende, porque más que lo defiende, te protege de que te vuelvan a pasar a llevar la herida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si volvemos a ver el modelo de los 4 cuerpos? Tenemos el alma con su designio, con sus anhelos, el cuerpo físico como el vehículo para manifestarlo, y el cuerpo emocional y el mental como los decodificadores de la experiencia humana. Pero lo que pasa es que ante una herida emocional profunda, y ahora vamos a entrar a ver cómo se generan, ante una herida emocional profunda, lo que la mente crea es un parche, es una protección. Pero esa protección, paradójicamente, lo que hace es que no te permite conectar con tu espíritu. Entonces, lo que tú inconscientemente asumes o creas, porque así funciona el cuerpo humano, lo que inconscientemente creaste en un momento para protegerte de que no te volvieran a hacer daño, hoy día es lo que te está impidiendo acceder a tu alma y a tu espíritu. Entonces, por eso es tan importante la sanación de la herida emocional, en contraste a ir en búsqueda de aquello que es eterno y que está ahí y que no puede cambiar, que es el anhelo de tu alma. Entonces, si tú empiezas a sanar y empiezas a quitarte esos parches primero, aceptando que hay dolor, y empezamos y nos embarcamos en la sanación de esa herida emocional, de a poquito vamos a poder ir accediendo y nos vamos a poder sentir mejor y la vida se va a tornar más luminosa y de repente vamos a ver como que la vida se llena de propósito. Pero no tuve que buscarlo, el propósito, sino que fue a medida que fui sanando mi mirada. El curso de Milagro habla mucho de esto. Fui sanando mi mirada, fui sanando mi error de percepción. No sé si han escuchado este concepto. Muchas veces tenemos un error de percepción, tenemos unas gafas sucias. Entonces estamos viendo el mundo, pero esas gafas sucias, ese error de percepción provienen de ese cuerpo mental que nos quiso proteger en su momento y ahora vamos a entrar
a entender las heridas físicas en contraste a las emocionales, de por qué no podemos avanzar y por qué no podemos ni ver ese parche que tenemos y avanzamos por la vida y muchas veces volvemos a estar en relaciones tóxicas y volvemos a repetir los patrones y la gente dice, pero si yo quiero avanzar, si yo no quiero vivir más esto, ¿por qué se me sigue repitiendo? Porque el alma, en su inteligencia, lo que te está pidiendo es que le pongas atención. Entonces, si no la vas a sanar en la primera relación, te vas tú inteligentemente, te estás llevando a vivir experiencias porque quieres sanar, porque no quieres sufrir más. Entonces, cuando la gente dice, pero ¿por qué me pongo en situaciones que me hacen sufrir? Es porque tú eres tan inteligente. Hay una inteligencia tan profunda dentro tuya que te lleva naturalmente a buscar experiencias que no te permitan como dormirte en los laureles. Sobre todo cuando estás tan dedicado a tu crecimiento espiritual, más y más te van a aparecer las situaciones difíciles. Por eso que el camino espiritual no es fácil. Por eso que cualquier persona que entra dice, ay, como tú pones buenos memes de repente, que es como se puso difícil la cosa, como cosas como, eh, por eso, porque en tu inteligencia inherente te llevas naturalmente a buscar la sanación siempre. Increíble, Seba, increíble todo lo que vas diciendo. A mí me estalla un poco la cabeza cuando hablamos de estos temas, siendo sincero, porque esto que decís de soltar el control me resonó demasiado, porque en toda esta sanación inevitablemente hay como una búsqueda todo el tiempo de querer controlar, ¿no? Digo, la mente la mente y las emociones como codificadores que decías, como que por momentos, eh, si no lo sabemos gestionar bien, por ahí nos juegan en contra. Justamente es esto, es como, bueno, a ver cómo gestiono esto bien para seguir avanzando y no que me bloquee, cómo hago este camino de autoconocimiento para poder sumar experiencias que me sumen y no que me estanquen. Bueno, recién decías, ¿no? Para seguir avanzando, que ibas a comparar también las heridas físicas. Claro, entonces, en mi propio caso, ¿qué es lo que va pasando y cómo voy comprendiendo que la sanación emocional es posible? Y cómo voy comprendiendo también que que las heridas emocionales existen. Entonces, lo que me voy dando cuenta, y fue en un caso muy específico, que era en esta época en la que estaba en la depresión, estaba saliendo un poco adelante, creí que había conseguido respirar aire puro, me caí andando en skate. Y me pasó algo muy curioso. Me caí, yo no andaba en skate, estaba aprendiendo, da lo mismo la historia, ocurre que me caigo en un accidente que pude haber muerto por lo intenso que fue. Era un invierno, ¿no? Era bien como menos grado, entonces yo estaba usando muchas capas de ropa. Y lo que pasó fue que me herí todo el cuerpo, por un lado, que me caí de lado, me herí al punto que se cortó, o sea, que se salió la piel profunda, que necesité 2 o 3 meses de curación de la piel, 2 a 3 veces al día haciéndome limpieza. Yo vivía solo en esa época sin familia en Estados Unidos, o sea, no tenía ni siquiera a quien llorarle. Y fue muy curioso porque me pasó que no, cuando yo me vestía, las heridas no se veían. Entonces, por un lado, me volvió a recordar este sentimiento que tenía cuando chico, que era que todos estábamos heridos por dentro. Porque yo iba a clase y alguien vino y me tocaba y yo como, como no me toque porque estoy herido, pero no se podía ver y me estaba herido por completo. Pero a lo que iba, que fue lo más profundo de esta experiencia, que pude vivenciar día a día cómo había una inteligencia inherente en mí que se disponía a la sanación. Y este para mí es el punto clave de toda la charla de hoy día, que dentro de todas las cosas que hay misterios, si observamos bien la naturaleza y si observamos bien nuestro cuerpo físico, hay una inteligencia inherente que se dispone a la sanación. Lo vuelvo a repetir porque es importante, hay una inteligencia natural que nos pertenece, que es parte nuestra, más allá de nuestra mente, más allá de nuestros deseos, que se dispone a la sanación. A cualquier persona le pregunto aquí, ¿se han hecho un corte en la mano? Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿bien? Eso se va a sanar, aunque yo no quiera. O sea, tendría que yo por bloquearlo y rompérmelo, pero si yo no hago nada, si yo no hago nada al respecto de esto y sigo con mi vida, ahora mismo está ocurriendo un proceso inherente de homeostasis, de recuperar el balance en el que mi cuerpo físico se está sanando solo. Entonces, cuando yo comprendí esto, asumí que esa inteligencia inherente a la sanación de la herida física también tiene que estar para las heridas emocionales.
Entonces seguí indagando en esto. Ok, si hay una inteligencia inherente, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una herida física más grave? En el caso mío yo tenía que hacer curación, pero digamos que hay una fractura. Si yo me rompo el brazo en dos, si bien hay una inteligencia inherente que se dispone a sanar, de inmediato, si yo no le presto asistencia, es decir, la sanación todavía no depende de mí, que los huesos se peguen, el acto casi mágico, milagroso de que los huesos se peguen, o si me hago un corte profundo, que se abre la piel. Si yo no lo asisto, incluso yo no le permito a la inteligencia que actúe, pero la inteligencia sigue siendo independiente de mi mente, pero yo debo prestarle asistencia. Entonces voy a un doctor y como hemos aprendido como humanidad a prestarle asistencia a las heridas físicas de gravedad, porque hemos comprendido, porque lo podemos ver. Entonces nos hacemos un corte profundo, vamos y le ponemos puntos y luego el cuerpo hace su magia. Nos rompemos un hueso, ponemos un yeso inmovilizador y se pegan los huesos. Entonces ahí hay una inteligencia increíble, pero también ahí hay una gran verdad, que ante una herida profunda, si no se presta asistencia, la herida no se sana y queda abierta. Si yo a un corte profundo en la piel no lo cierro con puntos, no se va a sanar y va a seguir sangrando, sangrando hasta que puede desangrarse. Por eso muchos accidentes, muchas veces la gente se salva por los primeros auxilios. Si bien el accidente era lo suficientemente grave para matar a la persona, si se le prestó primer auxilio, las típicas imágenes en las películas, cuando alguien se pierde un brazo o algo y le hacen un torniquete y le paran el de sangre, lo salvan porque permiten que no pierda toda su energía. La sangre al final es energía también. Entonces, permiten que se controle y luego se le presta asistencia y la inteligencia hace su trabajo y se puede volver a recuperar la homeostasis. Quedan cicatrices, claro, pero la cicatriz queda como un recordatorio de que ahí ocurrió la sanación. Por eso las cicatrices, para todos los que tienen cicatrices visibles, traten de resignificarlas como algo lindo, porque eso es un recordatorio vivo de que ahí ocurrió un proceso de sanación casi que milagroso. Pero no, cuando lo estudiamos a nivel biológico nos damos cuenta cómo funciona, decimos homeostasis, todo, pero realmente es milagroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de la herida emocional? Lo mismo. A mí me gustaba un equipo de fútbol. A los que están aquí, probablemente hay más mujeres que hombres. Pero hagamos dos ejemplos. Hago el ejemplo del equipo de fútbol y un ejemplo más que puede ser como pertinente para todos. En mi caso me gustaba el equipo de fútbol y iba al estadio, perdíamos y me molestaba. El ver, escuchar, toda esa experiencia sensorial generaba en mí una emoción intensa negativa. Yo no quería que perdieran. Pero esto era el equivalente a un rasmillón, era el equivalente a esto. Si yo no hacía nada al respecto al otro día al colegio, eventualmente se me pasaba. Entonces, estas heridas emocionales leves, como un enojo, alguien que te toque la bocina, alguien que se te adelante en el auto, alguien que te pase en la fila, estas son, pero si vamos prestando atención, son como un rasmillón, porque igual duelen. Es como que alguien, si alguien te pega aquí así, si bien no te pasa nada, igual duele, pero no lo suficientemente grande como para tener que prestarle asistencia, porque como tenemos una inteligencia inherente, recupera la homeostasis sola. Pero ¿qué es lo que pasa si hay una herida emocional profunda y no se le prestó asistencia en el momento? Esta se queda abierta. Cuando esta herida emocional se queda abierta, la mente, el cuerpo mental no le queda otra que poner un parche, que es lo que yo le llamo las verdad parche. Pongamos el ejemplo de que alguien cuando chico fue abandonado por un padre. Esa herida se pudo haber trabajado en el momento, sí pudo haber quedado una cicatriz, pero habiendo tenido conciencia de lo que estoy compartiendo hoy día y la conciencia de lo que hoy día cada vez más se sabe, a ese niño se le podría haber trabajado con terapia, atendiendo sus emociones, acompañándolo en un proceso, tal vez sacándolo del colegio por un tiempo, llevándolo, haciendo un proceso de asistencia equivalente a poner puntos o a poner un yeso inmovilizador, entendiendo que el nivel de herida era profunda, pero ¿qué es lo que pasa? El nivel de desconocimiento de nuestro mundo emocional ha sido tan grande a lo largo de la historia, incluso hasta el día de hoy, que ocurría, en mi caso, se divorciaban tus papás y al colegio el siguiente día, y hacer tarea, y claro, o sea, si yo
estaba en un accidente de tránsito o me rompía una pierna, era suficiente tarea, o sea, era suficiente razón para faltar al colegio. Pero si se divorciaban mis papás, o si yo presenciaba una pelea, o si alguien me gritaba, o si me asaltaban en la calle, imagínate, al día de hoy, si alguien trabaja en un trabajo normal, lo asaltan en la calle, es el equivalente a cortarse un corte profundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es tal el nivel de desconocimiento del mundo emocional que, pum, la verdad pone parche y avanzamos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo le pongo una cuando muere una mascota? Buenísimo, buenísimo, porque cuando muere un familiar, hay por lo menos hay algo de conciencia. Pero cuando muere una mascota, anda a decirle a tu jefe que te quieres tomar una semana, porque necesitas ese tiempo para la homeostasis, el descanso, el aceptar que duele. Es todo un proceso. Ya vamos a entrar al final de la charla, porque no nos queremos adelantar al proceso que de alguna manera que yo trabajo para poder lidiar ahora con estas heridas. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que nosotros, como imagínate que no hubiera conciencia sobre las heridas físicas, yendo para hacer el ejemplo al revés, corte profundo, parche curita, o no sé cómo le llaman en Argentina, un parche, ¿ok? La curita. El curita. ¿Qué es lo que pasa? Un parche no tapa la herida. El parche no tapa la herida se sigue desangrando. Pero como no lo podemos ver, como no podemos verlo, vamos caminando por la vida heridos. Y vamos todos los que estamos aquí, los cientos y cuantos, y todos vamos caminando heridos por la vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, innegablemente se nos hicieron heridas emocionales, porque tuvimos experiencias traumáticas fuertes que no fuimos capaces de comprender y nuestra mente tuvo que razonar, porque además nadie nos vino a explicar lo que estaba pasando. Tuvimos que razonar y poner esa verdad parche. Pero esa verdad parche no sana la herida, solamente la tapa. Y eso es lo eso es lo que decía. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Para cerrar este punto, que la herida abierta o la herida profunda, al quedar abierta, tal como una herida física, tal como un corte profundo, a pesar de que tiene un parche, sigue derramando energía. Y como sigue derramando energía, lo que derrama en vez de sangre son emociones intensas. Pero estas emociones intensas no hacen sentido con el mundo. Entonces a veces yo me enojo y me enojo demasiado por algo que no debería por qué enojarme. Y tengo miedo de que me abandonen cuando nadie me está abandonando. Voy a ir a una cita por primera vez y siento unos miedos tremendos. Voy a hablar en público y me tiembla todo porque siento que voy a ser rechazado. Y estoy teniendo emociones todo el rato que no hacen sentido. ¿Y qué es lo que hacemos? Que vamos gastando nuestra energía porque la estamos derramando y nuestra mente lo que tiene que hacer es protegernos. ¿Y cuál es el problema, el gran problema de eso? Que nosotros vamos creando nuestro futuro en los pensamientos del presente. Y si la mayoría de los pensamientos de nuestro presente, como dijimos, nuestra mente crea nuestro modelo del mundo. Yo puedo entender que el mundo es bello, pero si yo tuve experiencias que me mostraron que el mundo no era bello, es muy difícil que yo piense que el mundo es bello, aunque crea y me haga creer y escuche meditaciones y lea el libro. Si yo tengo una herida que está desangrándose o derramando energía, mi mente está gastando gran parte de su energía o parte de su energía en vez de en crear el futuro que quiero, el futuro que anhelo, me está creando parches para protegerme de que no me vuelvan a pasar a llevar la herida. Imagínate anduviéramos todos con heridas cortadas, abiertas. Si yo cuando esa vez que me corté, yo estaba en nada y que nadie me toque. Pero así andamos a nivel emocional, a nivel Total. mental, que nadie me toque. Y este ejemplo que pusiste está buenísimo porque de hecho lo relatabas y me imaginaba, si yo de repente tengo un corte acá, me ponen una curita como decíamos en Argentina y ando por la vida con una curita y al pasar los años me doy cuenta que no tengo buena movilidad en la mano, pero no me pero y digo, no, bueno, no puedo escribir porque yo no sirvo para escribir porque no tengo buena movilidad en la mano, hasta que me agarra alguien y me dice, no, pará, pero vos no tenés buena movilidad en la mano porque no te curaron esto, vamos a curarlo. Ah, y ahora anda. Pero yo estuve, ¿cuántos años rigiéndome por ese pensamiento de yo no puedo hacer esto? Por no haber visto esto en realidad, por no poder estar viendo eso. Porque cuando te escucho digo, claro, ¿cuántos andamos por la vida regidos, digamos, no sé si está bien dicho, o bajo la herida? ¿Cuántos andamos por la vida tomando decisiones en base a las heridas que nos definen? Eso me parece que está bueno, que la herida no nos defina. Que este trabajo que estás haciendo vos me parece que te lleva a eso, a decir, bueno, sigo con heridas por ahí, posiblemente, pero esta herida no me define. Esta herida
no me, no me rige en realidad, porque siento que las heridas de alguna forma nos forman como persona, pero no me hace que tome decisiones en base a la herida. A eso voy, como cosas así. Ujú. ¿Y cómo se sigue después, Seba, con todo esto? Digo, ¿cuál es ese paso final, digamos? Entonces, entendimos entonces de alguna manera el modelo de los cuatro cuerpos y entendimos que desde la herida emocional probablemente quedamos atrapados en un bucle entre emoción y pensamiento. Y es lo que Eckhart Tolle lo explica mejor, mucho mejor que yo, y lo pueden leer en una nueva tierra. Eh, Cuando no sanamos la herida emocional, necesitamos usar nuestra energía creadora, nuestro pensamiento creador, en protegernos, lo que nos lleva a decir cosas que nos protegen, pero eventualmente a dónde llegamos, que es de alguna manera la última parte del tratado, que es cómo funciona el proceso de sanación emocional. Y la gran pregunta de aquí es, que es la que escribo, ¿es posible sanar una herida emocional? Y pues, mi experiencia de sanación emocional, mi experiencia propia de sanación emocional me ha hecho comprobar que sí es posible. Y le puse, como hemos desarrollado en el tratado, poseemos una inteligencia intrínseca e inherente que vuelvo, que funciona más allá de nuestros deseos. Y lo que pongo antes de entrar a la metodología o al modelo de cómo se sana, es lo que pongo que esta inteligencia, si tal vez no la podemos ver en nosotros al principio, no nos pertenece solo a nosotros, sino que está presente en todo. Cuando yo veo la nieve caer al río y el río caer y desembocar en el mar para luego evaporarse, transformarse en nube, volver a caer en la montaña como nieve, como río, como mar, para... Ahí hay una inteligencia intrínseca que funciona más allá de nosotros. Entonces hay una inteligencia en todos lados. Cuando una semilla, algo ínfimo, se pone bajo tierra, se rompe, echa raíz, sale a la luz, florece, da un fruto, y dentro de ese fruto que contiene, la misma semilla que vuelve a ir a la tierra para volver a ser, ahí de nuevo hay otro ciclo, hay una inteligencia maravillosa. Y el último ejemplo, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, muy parecido, y crece un ser humano y sale el parto y este ser humano luego crece y hace lo mismo. Hay una inteligencia inherente que es lo que creo que es importante empezar a poner atención allá, porque muchas personas muchas veces sufrimos por el mundo, sufrimos por cómo son las cosas, pero si tal vez aclaráramos de a poco nuestra percepción y nos enfocáramos en la verdad y fuéramos a por la búsqueda de esa verdad, empezaríamos a entender que hay una inteligencia inherente que lo rige todo y que nosotros somos parte de esa inteligencia, y empezar a darnos cuenta en qué momento yo estoy yendo tal vez en contra de esa inteligencia. Lo más probable es que, si es que tengo una herida emocional, cuando no me siento parte de este sistema inteligente, pero cuando vemos este sistema inteligente, tenemos que aceptarlo por completo. Tenemos que aceptar que es un sistema de renovación, un sistema de vida y de muerte, un sistema de ciclos. Entonces es muy importante para mí, yo diría que una de las bases fundamentales de mi camino y de mi crecimiento es estar siempre en constante percepción, lo más objetiva posible, de la inteligencia que lo recorre todo. Entonces, desde esta conciencia de que hay una inteligencia que lo recorre todo, mi frase, y voy a tratar de explicarlo, y yo sé que esto es difícil, pero este es un lugar muy adecuado porque la meditación se transforma en la experiencia clave para poder comenzar a sanar la herida emocional. Entonces, una herida emocional, esto lo voy a explicar de a poco, ¿ok? Se sana primero reconociendo que existe. Uno, identificando, reconociendo que existe. Autoobservación. Dos, aceptándola. Y tres, resignificándola. Vamos paso a paso y vamos haciendo referencia a lo que dijimos antes en el seminario. Identificar. ¿Cómo sé que tengo una herida emocional? Hay una señal clara para todos, porque me falta paz en la vida. Si siento que me falta paz en la vida, esa es la señal ineludible de que tengo una herida emocional. Esa es la gran identificación, la falta de paz interior. Y esa falta, como pongo, se ve reflejada normalmente en ansiedad, miedos irracionales, pensamientos excesivos sobre el pasado y el futuro, pero por sobre todo en conflictos que se nos repiten una y otra vez, a pesar de que muchas veces queremos exactamente lo contrario.
quiero estar en pareja, pero por alguna razón, esos son en general como las banderas, o los red flags, como se le llaman en las banderas rojas. Ahí es donde tengo que darme cuenta que probablemente está la ventana hacia mi sanación, en todo aquello que quiero, y probablemente se me da lo contrario. Quiero abundancia y tengo lo contrario a la abundancia. Hay mucha gente que con el dinero no tiene ni una relación ni tóxica ni tan buena, es lo que es nomás. Pero hay personas que sienten una cosa así como que buscan la abundancia, meditan por abundancia, y lo que reciben es totalmente lo contrario. Personas con las parejas, con el amor, hay personas que la pareja se le da. Se le da en cuanto a una pareja, vive tranquila, y si tiene que terminar, termina, pero no es algo, no es como, no es un tema así como intenso, pero hay personas que la relación de pareja es un tema así. Hay personas que es la relación de sentirse querido, sentirse, y todas estas cosas. Ese sería como el gran identificador de dónde tengo una herida emocional. Entonces, identifico, y como pongo aquí, ante cualquier suceso que te quite tu paz interior, levantas la bandera blanca, la bandera de pedir tregua, y digo, estoy herido. Eso es todo. Ese es el primer paso. Si nos atrevemos a dar ese primer paso, ya estamos camino a la sanación. Identificar que estoy herido. ¿Por qué? Porque como la herida es invisible, nadie lo puede hacer por nosotros. Yo siempre decía, cuando chico, que en mi familia ha habido mucha depresión. Yo decía que era muy triste, porque a los ciegos, a las personas que le falta una pierna, cualquier persona los va a ayudar a cruzar la calle. Pero alguien que tiene depresión, por fuera se puede ver bien relativamente, obviamente para la gente más sensible no, pero en el común de la gente, esa persona puede pasar toda la vida, de alguna manera incluso creyendo que está bien porque se ve bien. Pero a nivel individual, a nivel interno, en la autoobservación, la falta de paz es la señal ineludible de que tengo una herida emocional. Punto 2, aceptar. ¿Ok? Este es el paso más fácil y el más difícil a la vez. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo, en nuestro colectivo, ante la herida emocional colectiva de no tener el control, porque las personas, el colectivo en general, trata de tener el control de su vida. Esto es algo, hay heridas individuales y hay heridas colectivas. La gran herida colectiva es que la persona intenta tener el control de su vida y constantemente la vida le recuerda que no lo tiene. Se le muere un ser querido, se enferma, cambian sus planes, se le rompe un neumático. Entonces, la persona, ¿qué hace ante esto? Doblega sus esfuerzos para tener más control. Entonces, por eso vemos a políticos tiranos, vemos corrupción, vemos todo, porque son efectos de una causa mayor, no es maldad. Son efectos de la causa de una humanidad completa que no quiere aceptar que no tiene el control. Entonces lo vemos en todos lados, y ahora vamos a ver en estos últimos años antes del gran cambio, vamos a ver los últimos coletazos de este intento de control absoluto, y lo vamos a ver a través de las redes sociales, y como fue durante la pandemia, el tratar de controlar la verdad, y lo vamos a ver por todos lados, pero no hay que asustarse, porque son como los últimos esbozos. Imagínate cuando alguien ha ido a pescar y pesca el pez lo sacan del agua y pega sus últimos coletazos, y ya acá se acaba. Eso es lo que está pasando ahora con este deseo de control, porque no tenemos el control. Entonces, ¿por qué digo que es el paso más fácil y más difícil a la vez? Porque requiere, de nuevo, lo que dijimos, soltar el control y aceptar simplemente que estoy herido. Entonces, para tener aquí, por lo tanto, el segundo paso es la aceptación radical de que estamos heridos. ¿Por qué? Porque cuando razonamos que nuestras heridas emocionales son un problema a resolver, que todos lo asumimos en la vida así, todo es un problema a resolver en la vida, todo es algo que yo puedo solucionar. Pero como decía Carl Jung, todo lo que resistes persiste. Es como una ley universal de energía. Lo que resistes persiste. Entonces, si tú te resistes a esta falta de paz, a esta herida, esa herida persiste. Por eso siempre me devuelvo a vivir experiencias que me vuelven a recordar constantemente la necesidad de sanar. Entonces, en vez de intentar controlarlo, lo acepto. El paso más difícil, pero el más fácil a la vez. Y se van a dar cuenta al tiro. Están en el sillón, algo les molesta, inmediatamente la mente lo que va a tratar de hacer es construir y construir y construir y construir. Y eso te genera más emoción y más emoción, y va a construir y construir, y construyes castillos de arena o casas de papel, lo que estás haciendo. Si en ese momento en el que identificaste estar herido,
Esa parte igual es relativamente fácil cuando estás en un camino de búsqueda, porque lo que quieres es sentirte bien. Pero ese paso 2 es el más tricky, como dicen en inglés, el más que se te puede escapar, porque puedes creer que a través de tu mente puedes solucionarlo. Y no, porque la mente es otra servidora para el alma. Entonces aquí es donde ocurre el paso, el de soltar el control. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Aceptar permite soltar el control, abandonar el ciclo vicioso entre el cuerpo mental y emocional que tanto nos aprisiona. Desde la aceptación radical, también dejamos de esforzarnos por eliminarlas. Simplemente aceptamos que estamos heridos y que tal como sana nuestro cuerpo físico, porque lo hemos visto y tenemos certeza de que la sanación es parte nuestra, le brindamos el cuidado necesario. Y este es el punto clave que nos lleva al tercero. La aceptación de la herida en lo más profundo es la que nos permite razonar de nuevo y así crear un nuevo esquema del mundo que nos brinde mayor paz interior. Y ese es el último punto y es el punto clave, que es razonar de nuevo. La herida emocional te llevó a razonar que el mundo era de una manera. Hoy día, desde tu adultez, tienes que darte cuenta que la manera en la que entiendes el mundo no te trae paz interior. Aquí no se habla de pecado, aquí no se habla de nada más que de tu propia vida. Y tienes que aceptar, no razonar, no contarle, aceptar honestamente y radicalmente que la manera en la que ves el mundo no te está llevando por un camino de paz interior. Y la paz interior, para cualquiera que ha buscado, se da cuenta que es la señal, es el norte, no es la felicidad, no es el propósito de vida, porque eso son puras mentiras. El propósito de vida, la vida está llena de propósitos, por todos lados. No es algo que hay que descubrir. La vida está llena de propósitos y uno simplemente tiene que alinearse. Es como un río de propósitos. Súbete al río del propósito. Súbete con él, vive con él. La vida está llena de propósitos. Pero tienes que aceptar radicalmente, y esto requiere humildad y requiere vulnerabilidad. Y para los hombres que hemos sido otra de las heridas emocionales como colectivas, el hombre que es el que lo resuelve todo y lo controla todo, por eso hay tantas más mujeres en el camino de la espiritualidad, porque para una mujer es más fácil a pasar por el segundo paso, que es la vulnerabilidad y la honestidad de aceptar que estoy herido. Para el hombre, por la herida colectiva del hombre, le cuesta mucho más ser vulnerable y aceptar y levantar la bandera blanca, porque en su mente, su esquema, el esquema colectivo del macho que se va pasando de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo, es que el hombre no puede ser vulnerable. El hombre es el que de alguna manera ha ganado el valor, su valor está en ponerle el pecho a las balas, como dicen. Sí, pues así estamos. Un pecho lleno de balas. Si me quieres Total. decir algo antes de pasar al último punto, o No, no, pasamos. no, no, dale. Vamos. Estamos Entonces, ahí. como dijimos, la aceptación de la herida es la que nos permite razonar de nuevo. Y ahí está el punto clave de cómo sanamos una herida emocional. ¿Cuál es el equivalente a ponerle puntos a una herida emocional o ponerle un yeso inmovilizador? Es razonar de nuevo. Pero esto solo se hace cuando logramos calmar la mente. ¿Y esto cómo se hace? No hay otra manera que a través de la meditación. Y la meditación no es más que ponerse cómodo, poner una música que a uno le guste, una música armoniosa, un olor que a uno le guste, sentarse y desde la aceptación radical de que hay una herida, empezar a imaginar un mundo distinto. Entender que existe esta inteligencia, que se puede razonar de nuevo, que si yo razoné de esta manera en su momento fue para protegerme y tal vez, por ejemplo, si está la herida del abandono, de tener miedo a ser abandonado, a través de la meditación y probablemente una meditación guiada por otra persona puede ser más fácil que si alguien te ayuda. Y hay meditaciones guiadas de muchos tipos, si buscan en YouTube. Si sienten que su herida es del niño interior, si sienten que su herida es del abandono, busquen alguna. Desde ese espacio, yo creo que lo más profundo es cuando uno lo hace solo, cuando uno lo hace desde realmente atreverse a querer pensar de nuevo, uno empieza a sentir que si de alguna manera uno creía que no era suficiente, uno empieza a sentir, y esto es lo que trabaja Joe Dispenza, que él te llena de emoción positiva a través de respiración, a través de conexión con tu kundalini, y te llena y te llena y te llena, y cuando estás levemente extasiado, te invita a pensar de nuevo, pero te invita a pensar de nuevo desde el vacío, y no desde lo ya manifestado, porque muchas veces queremos cambiar la vida desde lo que pasó,
Y nunca me voy a olvidar cuando viví en el desierto de Atacama solo por 40 días, que conocí a una persona andina, y él me decía que lo que nosotros vemos en nuestro ojo es el pasado. Él me decía que lo que vemos ya pasó. Entonces, que no hay que tratar de cambiar el mundo con lo que vemos. Es como que eso ya se había puesto en marcha mucho antes, porque lo pensamos. Entonces ya lo que estamos haciendo es simplemente vivirlo y podemos aprender del pasado, lo que nosotros creemos del presente. Entonces no sacamos nada con enojarnos de cómo es la vida, sino que podemos aprender de ella. Entonces podemos, como lo dice Joe Dispenza, y para mí la esencia del crecimiento es desde este espacio de conexión con tu alma. Le permites a tu mente y a tu emoción, y eso se va haciendo de a poco y se va practicando, calmar la mente, calmar las emociones, calmar el cuerpo físico, hasta que de repente podemos conectar con estos destellos de luz y podemos sentir como esa comprensión un poco más profunda, y desde ahí razonamos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que cuando abramos los ojos, la vida no ha cambiado, como dijimos que vivimos en el pasado, entonces la vida no va a cambiar de inmediato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de razonar de nuevo, le hemos brindado a nuestra vida y a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro una alternativa. Entonces, a la próxima vez que se me gatille la herida emocional, esta herida ya está con puntos. Va a doler, pero ya tengo una alternativa. Y me voy a acordar y le permití a mi mente razonar de nuevo. Entonces ahora tiene un camino. Al principio va a ser el camino de tierra. La carretera todavía va a ser, si ante cualquier atisbo de abandono, me voy a querer proteger, porque si, por ejemplo, esta sería una verdad parche ante un abandono. Si no amo a nadie, nadie me puede abandonar, por ejemplo. Esa sería una verdad parche. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a través de la meditación me conecto con mi alma y me doy cuenta que tal vez esa experiencia, esto ya es individual, tal vez esa experiencia de abandono fue para algo. Aquí no puedo decir una verdad absoluta, fue para no sé qué, y me permite razonar que tal vez ahora yo puedo elegir de nuevo de otra manera. Entonces, en mi mente, desde la meditación, trazo una nueva verdad, trazo una nueva estructura del mundo en la que me permito vivir más en paz. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante la próxima vez que se gatille la herida, puedo elegir. Y como dije al principio, vamos a elegir más la opción antigua que la nueva. Pero a medida que vamos eligiendo la nueva cada vez más, la antigua se va haciendo cicatriz. Y la nueva se transforma en nuestro nuevo estado natural de reaccionar ante la vida. Y así vamos herida a herida y vamos avanzando. Y a cualquier persona que le ha pasado, que ha superado un trauma o ha superado una herida, uno se acuerda, pero esa cicatriz se transforma casi como en un trofeo. Esa cicatriz se transforma en tu historia de vida, se transforma en aquello que te permite inspirar, en tu vulnerabilidad, porque nadie que es perfecto puede inspirar a nadie. De eso se trata. Es como que la divinidad la hubiesen botado así de la eternidad, hubiese caído y se hubiese fragmentado así en 100 billones de pedacitos. Cuando nosotros aceptamos que somos este pedacito fragmentado y nos conocemos y brillamos, permitimos al otro que conozca su brillo. Pero yo no puedo permitirle al otro que conozca su brillo si yo no soy yo mismo. Y a través de la sanación vamos reconstruyendo quiénes somos. Y como digo, de a poquito. Esto la sanación emocional, la sanación es un proyecto a largo plazo. No es algo que hay que tomarlo como que se hace mañana. Es un proyecto a largo plazo. Yo invito, como digo, a las personas, todo lo que hablé hoy día es parte de un tratado que escribí de 10 páginas, que traté de hacerlo muy fácil de leer, que fue el que Gonza leyó y salió la charla por esto. Está en mi página web, es gratuito y viene acompañado luego recibir el correo de una meditación que puede servir para comenzar este proceso, pero traté de hacerlo de la manera más fácil para poder, como digo, resumiendo los 3 pasos. Y con esto terminamos, ¿dale? Y lo voy a leer porque lo escribí en un párrafo corto. Ante cualquier experiencia que te quite la paz interior, lo primero que debes hacer es identificar que estoy herido. No culpar al resto, no ponérselo al otro. Identificar que estoy herido. Cualquier experiencia que te quite la paz. Luego de identificar que estás herido, notarás que tu mente intentará hacer todo lo posible por razonar este dolor, ya sea culpándote o victimizándote. Tu mente va a intentar protegerte para que no vayas a sacar el parche porque va a doler. Pero hay
que sacar el parche para comenzar la sanación. Esta es la mente inconsciente que intenta controlarlo todo. Cuando notemos estos pensamientos, de a pocos intentamos soltar el control y tratamos de aceptar que estamos heridos. Así podremos salir del ciclo vicioso. Y desde del ciclo vicioso entrar a un espacio más sereno, que eso era lo importante. Que tenemos que entrar a ese espacio sereno en que la mente deja de protegernos y se pone al servicio del alma. Desde el contacto con tu alma, ahora puedes proyectar pensamientos que te ofrezcan una mayor paz interior y así resignificar tu esquema del mundo. Y ahora cuando la herida se vuelve a activar, ahora le has brindado a tu mente una salida. Y ahora no queda más que experimentarlo y probar. Totalmente. Seba, es como, y esto es para, me lo digo a mí y a la gente, después de este vivo, salgan a caminar, salgan a dar una vuelta, a relajar, porque es una información que adquirimos, que se instala en nosotros y que te pide reconocerla y te pide como asimilarla e integrarla de a poco porque es increíble lo que nos mencionaste hoy, más que un vivo, para mí es un seminario, como dijiste en un momento, te agradezco muchísimo por eso, muchísimo. A la gente en la descripción les voy a dejar todos los enlaces para que contacten con Seba, síganlo a Seba. En Instagram está como Sebastián Albagli Link. Link, Eh, link Acá debajo se los dejo. completo. Exacto. Y la página es Lo, lo mismo. sebastianalbaglilink.com. Igual, o sea, si pones así te aparece. Y también tiene la de seminariosespirituales.com, que también tienen un seminario Sí. del trauma, de sanar el trauma que se relaciona, digo, con esto. Es como Pero descárguense, si entran en la página web de Seba, bajan y está también el Tratado de Sanación Emocional, que igual yo les dejo el enlace directo, pero ahí lo aparece. Entonces, cuando te descargas, que dejas el mail, vos nos envías la meditación también para continuar. A ver, Exacto. ¿mostrás? Ahí sí, sí, Dale, lo voy a mostrar, va a ser más fácil. Entonces ahí está mi eso. página web, y ponen Sebastián Bailink y aquí está la descarga. Y ahí al descargar les va a llegar directamente les va a llegar El el tratado a su correo. correo por PDF y le agregué ahora una meditación en YouTube que les va a llegar en el mismo correo. Y pueden también ahí acceder a mi base que envío una reflexión todos los viernes y respondo preguntas por interno en video. Buenísimo. Así que si les interesa también, está eso. Pero más que nada, gracias a ti, Gonza, también darte como lo que hicieron de cancelar la gira, requiere mucho agallas y es el camino. No tengo idea de lo que haya pasado, lo podremos hablar más adelante, pero cuando lo vi, obviamente el primer sentimiento es que lata, como diríamos, pero me alegró el tener las agallas para cancelar algo así, porque yo sé la cantidad de gente que quería ir y todo, y tener ese espacio y saber qué es lo más que es la prioridad y elegir por ahí. La verdad que los felicito del corazón, porque no sé qué pasó, pero la verdad que es un paso, cuando muchas veces el mundo celebra las victorias, yo celebro ese tipo de cosas más, así que la verdad que Total. ánimo, no sé qué pasó, pero la verdad que ánimo y sobre todo tu comunidad demuestra al final el cariño y lo que han construido. Así que eso quería comentar. Gracias. Gracias por mencionar eso que decís, porque de hecho, cuando lo anunciamos, bueno, fueron charlas y charlas y charlas hasta decir, che, no, esto hay que priorizar esto, dale. Pero, bueno, aprovecho y digo, está todo bien, pero a mí lo que más me pasaba era, ¿qué va a pasar con la gente que estaba como tan emocionada por eso? Y la respuesta de la gente, Seba, es que me emociona, es hermosa porque, bueno, es cuando uno está en coherencia. Así es, Cuando uno está en coherencia, la gente responde en coherencia. así es. Así que gracias por mi parte, darle las gracias a todas las personas que estuvieron ahí, que comentaron, si les interesa saber más, que me escriban. Me da risa porque muchas veces personas escriben a mi correo como probablemente nunca me va a contestar y yo como, ¿cómo dice eso? Si yo leo los correos con corazón, es lo que mejor me pasa en el día cuando me llega un correo. Entonces, como decir eso, que escriban, que compartan y que estamos ahí Buenísimo. porque estamos para compartir. Gracias, Seba. Te mando un abrazo enorme y agradecido eternamente con esta charla. Nos vemos pronto y ahí seguimos en contacto. Feliz. Un abrazo grande. Buena semana para todos. Gracias, Eva. Adiós. Amigos, a ustedes también les agradezco mucho por estar del otro lado. En la descripción les dejo toda la información de Seba y
estos enlaces que les estaba mencionando, desde su página hasta directamente el enlace al tratado para que se lo puedan descargar. Síganlo a Seba, sigamos creando conexiones, sigamos haciendo puentes, sigamos teniendo tomas de conciencia y trabajándonos en este camino de autoconocimiento. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, así llegamos a más personas con esta información y suscribirse al canal también. Eh, con respecto a la gira, bueno, tienen todo, ya lo mencionamos ahí en las redes, hay un posteo donde tienen toda la información, también les envié la información, está escrita por mail, eh, pero se vienen también grandes anuncios para este año, que como siempre digo, yo me hago el enigmático porque de a poco lo voy diciendo, cuando esté todo cerrado se los iré comentando de a poquito. Abrazo enorme, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en este seminario que dimos hoy con Seba, que nos ha dejado movilizados y que nos pide que integremos esta información de a poco y la hagamos parte y la comencemos a poner en acción. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme y nos vemos prontito. Chau, chau.